Nos recibe en su despacho el intendente Fabián Cagliardi de Berisso. Gracias por recibirnos, intendente. No, gracias a ustedes por venir y bueno, por estar acá, acompañando en este momento tan difícil, ¿no? Exacto. A propósito del momento, bueno, ¿cómo se prepara Berisso? Vamos a abarcar todas las áreas, todos los rubros. En principio, ¿cómo está el sistema sanitario? ¿Cómo está el hospital? ¿Qué han tomado como medida? Bueno, en realidad nosotros lo primero que hicimos fue trabajar en un comité de crisis dentro del hospital y dentro de la Secretaría de Salud nuestra, ¿no? El hospital, muy bien los directivos del hospital decidieron dividir el hospital al medio, donde hoy vamos a tener todo un lugar para tomar los casos que ojalá que no tengamos, ¿no? Pero los casos de coronavirus, en el caso que lo tengamos. En el momento hoy tenemos un solo caso sospechoso que entró al hospital, una persona que vino de Cuba, una enfermera que sabía muy bien lo que pasaba y lo que tenía que hacer, estuvo en cuarentena con su familia. Empezó a sentir síntomas, se internó en el hospital. Hoy, como tiene una obra social, la hemos trasladado al italiano de La Plata, pero solamente para ir conservando camas dentro del hospital. Y bueno, estamos esperando los resultados. Creo que en el día de hoy ya tendrían que estar los resultados y bueno, vamos a saber cuál es la realidad de esto, ¿no? Y después, bueno, en cuanto al sistema sanitario del municipio, también estamos preparándonos para atender la atención primaria y los primeros casos y ver cómo los derivamos y qué es lo que tenemos que hacer. A su vez estamos armando en lo que era el ex Hospital de la Carne, un hospital intermedio, digamos, para funcionar, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, ese hospital hoy. Y bueno, nos dieron a nosotros para que lo podamos armar. Después tenemos dentro de la ciudad 3 clínicas que se pusieron a disposición, una a estrenar con 25 camas y 4 camas de terapia intensiva que tienen oxígeno, todo, o sea, está todo nuevo para funcionar. Y después vamos a armar centros de aislamiento en distintos lugares, porque el problema que tenemos acá en Berisso, tenemos muchos barrios carenciados, que si llega a estar el virus dentro de uno de esos barrios, vamos a tener nosotros que aislar a mucha gente. Bueno, ahí empezamos a ver los clubes próximos que tenemos, en el caso nuestro tenemos gimnasios municipales cerca de esos barrios, bueno, para empezar a aislar. Ahí estuvo el aporte también del Ejército, del Liceo Naval, que nos han prestado camas, nos han prestado cátedra, y bueno, hoy tenemos en realidad alrededor de 400 camas para armar acá en Berisso para poder funcionar y bueno, y para poder dar albergue en el caso que no las necesitemos nosotros, alguna otra persona de otra región, ¿no? Sí, este tema la verdad que tiene varias aristas, ¿no?, por las cuales uno debería estar analizando. Por ejemplo, está la cuestión de la cuarentena, si eso se está cumpliendo, cómo puede hacer el Estado para, de alguna manera, además de pedirle a la gente de buena forma que se quede en su casa, estamos viendo en algunos municipios, cuando eso no ocurre, cuál es la intervención de las fuerzas de seguridad en ese sentido. Y después, bueno, me gustaría, pero para la próxima pregunta, charlar más sobre la cuestión social también, ¿no? Cómo se puede atender a las familias que en este momento, si bien hay un aporte económico importante desde el Estado Nacional, hay muchas familias que dependían de comedores y que dependen de alimentos. Bueno, ¿cómo se va a resolver eso desde el municipio? Bueno, el primer tema, o sea, el tema del aislamiento al principio fue muy difícil. El viernes parecía que se venía el mundo abajo cuando el jueves a la noche anunció Alberto esta medida de cuarentena. Todo el mundo salió a hacer compras, todo el mundo empezó a moverse. El sábado fue difícil también a la mañana. Empezamos a armar los distintos controles nosotros, los distintos accesos a la ciudad y sobre todo en la parte céntrica. Y bueno, le pedíamos a los vecinos, inclusive la policía, todo le fue pidiendo a los vecinos que vuelvan a su casa, que se instalen y todo. Nos dio mucho resultado acompañar los funcionarios que estemos acompañando a la policía. El vecino lo tomaba distinto. En el caso mío particular, estoy mucho en los controles, estuve y estoy mucho. El diálogo con el vecino es totalmente distinto. Le pido por favor que vuelva a su casa, le pido por favor que no salgan, que me ayuden, que entre todos vamos a salir de esta situación. Y la verdad que se hace difícil, ¿no? Porque muchas veces me he encontrado con vecinos que van 3 en un auto, digo, no, tiene que circular uno solo, y en realidad me dicen, estamos en casa todo el día. Claro. Salimos a hacer un mandado realmente, claro. Y no bajamos del auto, pero por lo menos vemos otra cosa. Y bueno, es la realidad de lo que está pasando a los vecinos, ¿no? Ahí también le pedimos.
Como me pasó otros casos, el sábado pararon a una persona que su mujer iba con una torta y se iba a un cumpleaños, ¿no? O sea, te pasan esas cosas. Dice, pero no va nadie al cumpleaños de mi sobrino. Sí, pero no podés ir. O sea, son esas realidades que estamos viviendo, o gente que no toma conciencia, ¿no? Estamos haciendo los controles y estamos trabajando mucho. Tenemos la suerte que acá en la ciudad tenemos mucho acompañamiento del ministro de Seguridad, de Sergio Berni, que realmente nos puso mucha gente a disposición. Ayer nos bajó 30 efectivos que vienen del operativo Sol para que nos ayuden en los controles. Nosotros estábamos haciendo controles con la policía y como no nos alcanzaba la policía, con defensa civil, con control urbano, y la verdad que era mucho lo que estábamos haciendo, porque el control urbano estaba con eso, estaba con la limpieza de los cajeros también, para darle higiene a las personas que estaban poniendo alcohol en gel en todas las colas de los cajeros, todo eso, controlando los precios de los comercios. O sea, realmente no dábamos abasto con todo. Bueno, hoy estos 30 policías que nos bajó el Ministerio de Seguridad para nosotros es una tranquilidad. Y fuera de eso nos han bajado también infantería para hacer los controles, nos han bajado el grupo GAP, que se van parando en distintos barrios de la ciudad y en distintos lugares de la ciudad, diciéndole al vecino que tiene que volver y estar en su casa permanentemente. Después Prefectura también nos vino a ayudar, nos dio un apoyo bastante importante acá en la ciudad, y bueno, están haciendo operativos sorpresa, o sea, donde ven un grupo de gente o ven 2 o 3 personas caminando, ellos se bajan y enseguida lo hacen entrar en conocimiento de lo que está pasando, porque mucha gente es como que no le importa la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Y bueno, inclusive a muchos le han retenido el documento y se lo llevan después a su casa a ver si están en su casa, ¿no? Claro, y ahí le hacen un acta. Así que creo que los controles acá se están cumpliendo. Todos los días tenemos una camioneta del Ministerio de Seguridad que nos viene a ver cómo estamos funcionando, o sea que viene el subsecretario de Seguridad, Pablo, viene desde el Ministerio y pega una recorrida por todo Berisso con su gente, y bueno, ayer los tuvimos también a la noche acá en Berisso, o sea que realmente estamos llevando un control bastante estricto dentro de la ciudad. Para cuando este programa sea emitido, vas a haber hablado en una teleconferencia con el presidente, sé que te comunicas permanentemente con Daniel Arroyo, de Desarrollo Social, te comunicas también con Goleán, de Salud. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo van armando la cadena de control de todo? Bueno, en realidad es una gran red esto lo que se ha armado, o sea, y tiene que ver un poco con lo solidario que es el peronismo, ¿no? Y sobre todo en estas situaciones difíciles. Con Daniel Arroyo estuve hoy, donde le estuve expresando cuál era la situación de Berisso, en qué situación se encontraba el municipio, y diciéndole la realidad de la economía de Berisso. Nosotros tenemos mucha gente dentro de lo que es la economía formal, mucha gente, taxistas, por ejemplo, pintores de casa, albañiles que arreglan una vereda, gente que va a cortar el pasto, que viven del día a día, muchas mujeres que trabajan en casa de familia. Bueno, toda esa gente hoy no está pudiendo trabajar y la verdad que no tienen ni para comer. Nosotros estamos asistiendo en 9 puntos de la ciudad por el momento y vamos a hacer una ampliación ahora a partir de la semana que viene, que estamos dando viandas, sobre todo en barrios que por ahí lo necesitan, que está muy difícil. Después se está dando los bolsones de comida en muchos lugares, más los comedores que tenemos, que son alrededor de 40 y pico de comedores dentro de la ciudad, ¿no? Claro, esa era un poco la... A lo que ibas vos. Claro, ¿cómo se hace la entrega? ¿Se hace puerta a puerta? ¿Se unifica en algunos puntos? Bueno. Digo, porque, por ejemplo, en La Plata hace poco se hizo, el domingo, que se dispuso la entrega de alimentos vía Cáritas, vía las iglesias, pero el resultado fueron unas 40.000 personas movilizadas y aglomeradas en 10 iglesias de la ciudad, que eso va en contra de incluso de la cuarentena, de lo que dispuso el decreto del presidente, ¿no? Que las personas no deben salir salvo casos de fuerza mayor de sus domicilios. Nosotros hoy tenemos 7 camionetas repartiendo dentro de la ciudad. 2 están abocadas a llevarle a los comedores la comida y sobre todo a los 9 puntos nuestros, o sea, los que cocinan para los 9 puntos nuestros, y las otras camionetas están yendo a casa de familia que nos llaman, que nos dicen de que no tienen para comer, sobre todo mucha gente mayor. Ahora estamos armando un programa con un número de WhatsApp para atender a todos los adultos mayores, o sea, para hacerle mandados, para comprarle medicamentos, para solucionarle un montón de temas
que ellos tienen en su casa que hoy no pueden salir, ¿no? Y entre esos temas de comida que nos está pasando muchísimo. Bueno, eso lo vamos a trabajar en conjunto con algunos concejales del PRO, que la juventud del PRO que se acercó y a ponerse a disposición. Le digo, bueno, vamos a armar esto y vamos a trabajar en conjunto porque creo que hoy es el momento que tenemos que ser todos solidarios y estar más juntos que nunca, ¿no? En esta situación. Con la oposición, acá, a nivel local, te reunís. El otro día estuvimos con el intendente Garro, reunido con legisladores, sindicalistas y demás. ¿Lo haces habitualmente también? Sí, o sea, la verdad que tengo un diálogo muy bueno. Siempre tuve, a mí cuando me ha tocado estar en el Consejo, estos 2 años que pasé, tuve una muy buena relación. Nunca fui crítico con la gestión de ellos, sí decirles la verdad y lo que yo veía. Inclusive por las cosas que luchaba, que hoy las puedo poner en funcionamiento acá y se los demostré a ellos día a día. Uno de los temas que discutí mucho fueron las claves de Rafam para poder controlar el municipio. Nunca me las quisieron dar en la gestión anterior y yo lo primero que hice fue entregarle a todos los concejales las claves de Rafam para que ellos me puedan controlar a mí, qué es lo que compro, qué es lo que hago, cómo está el municipio, o sea, que tengan el control total del municipio y que sepan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esas cosas creo que cayeron bien y bueno, hoy se acercan para darme una mano y para querer ser parte de todo esto, ¿no? O sea, realmente ayudarnos y ayudar a nuestros concejales, a todos nuestros funcionarios, bueno, y entre todos sacar esta ciudad adelante. O sea, que están coordinando también entre los municipios vecinos, ¿no? Bueno, nosotros con Mario venimos trabajando, Mario Seco, venimos trabajando en conjunto ya de hace mucho. Hicimos un convenio de reciprocidad entre las 2 ciudades, donde nos ayudamos mutuamente. Es más lo que nos ayuda él a nosotros que nosotros a él, pero la verdad es que 2 por 3 lo estamos molestando con algún tema o porque se nos rompe algún camión o porque nos falta para levantar los residuos no habituales. Bueno, siempre nos manda algún operativo y nos está ayudando con todo, ¿no? La verdad que es un gran compañero, un gran amigo, Mario. Y después con La Plata no tenemos relación, o sea, ninguno de los 2 municipios tenemos relación. Sí, me han llegado la información de que hay personas que están en la ruta 11, platenses que viven en la ruta 11, que es la ciudad de La Plata, creció un montón, que no pueden pasar, no pueden llegar al centro de la ciudad de La Plata. ¿Qué ocurre? ¿Hay unos retenes? No, en realidad, o sea, el intendente de La Plata puso un cartel diciendo de que se vuelva para Berisso la gente, los que venían inclusive de Magdalena, que se vuelvan para Berisso, le cortaban la ruta y lo hacían entrar por Berisso. O sea, realmente una locura, un tema que es inconstitucional, está prohibido cortar la ruta, lo dice el gobernador permanentemente. En el grupo nuestro de intendentes nos dicen que no cortemos las rutas, que no corten los accesos a las ciudades, se lo está pidiendo por favor. Y bueno, son medidas que a veces toman los intendentes. Bueno, otros tiraron, un camión con tierra. Sí, hicieron ha como pasado, una suerte de, ¿no? Ha pasado, mirá, uno de los temas que el otro día me pasó, aumentaba la verdura y nosotros íbamos a hacer los controles de precio y los verduleros de la zona nos decían, no, vamos al mercado y nos aumenta todo. Ajá. Y la verdad que yo me fui al mercado a hablar, a ver qué era lo que pasaba, y tengo 2 o 3 amigos que trabajan en el mercado, y era una realidad, o sea, uno de los temas tenía que ver con eso, o sea, los camiones que no podían salir, los camiones que no podían transitar, entonces llegaba menos verdura al mercado, y lo poco que llegaba valía mucho, ¿no? O sea, es esas cosas que tenemos los argentinos, la viveza de los argentinos. Bueno, y esto ya nos das el pie para hablar de la cuestión económica y más que vos venís del sector empresarial. ¿Cómo va a golpear? Ya sabemos que está golpeando los sectores cuentapropistas y demás que no pueden salir a trabajar, pero ahora el sector empresarial también se va a ver perjudicado. En esta ecuación que se está haciendo desde el gobierno, gestionando en un momento a nivel internacional complejo, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar para que no haya más despidos? Para que los empresarios, digamos, no tengan que cerrar las fábricas cuando se acabe la cuarentena. Bueno, en realidad yo veo una oportunidad hacia adelante con esto. Primer tema, hoy Alberto, o sea, ha generado una imagen en el mundo impresionante, ¿no? Una imagen de respeto, una imagen que realmente nos va a poner en una posición totalmente distinta a todos los argentinos. Entonces yo creo que una vez que pase la cuarentena nosotros vamos a tener muchas oportunidades, este país va a tener muchas oportunidades y empieza a ser un país serio o se va a ver de otra forma en el mundo. Eso nos va a generar a nosotros mucho trabajo, nos va a generar un montón de oportunidades que hoy este país no lo ha tenido o que lo veníamos luchando desde otra forma, ¿no?
Después, con respecto a las medidas que está tomando, creo que puso la salud por delante, que es lo que tendría que haber hecho. Ustedes fíjense en los países que no han parado la economía, como puede ser Italia, España, Estados Unidos inclusive, que arrancamos paralelamente con el tema del coronavirus. La cantidad de casos sospechosos, de muertes que tienen ellos y de casos confirmados, y la cantidad que tiene Argentina. Nosotros estamos al 10% de lo de Estados Unidos. ¿Por qué? Por haber tomado esta cuarentena muy rápidamente. Entonces, las medidas que ha tomado Alberto con respecto a eso fueron sanadoras y van a ser sanadoras para el futuro. ¿Qué te quiero decir con esto? Tuvimos que enfriar la economía, sí, la tuvimos que enfriar, pero está viendo día a día cómo puede resolver los casos de cada uno de los argentinos, viendo cómo puede sostener los empresarios que hoy no pueden trabajar, cómo puede hacer con los comercios que no pueden trabajar y de qué ayuda se le puede dar. No solamente está pensando en los que menos tienen, sino también en la clase media y viendo cómo entre todos los puede sacar adelante. Ligando un poco todo esto que estás planteando y en tu rol también, como bien decía Rosario, de empresario, que también lo sos. Ni bien el presidente hizo en su discurso una alusión en particular a un grupo empresarial que había despedido gente, pareció que hubo como una respuesta de cierta parte de la población pidiendo que la clase política se bajara los sueldos. ¿Pensás que hubo un correlato en eso, que puede haber sido articulado, es genuino? ¿Qué impresión tenés de ese reclamo? No, yo creo que eso a veces tiene que ver muchas veces con algunos grupos periodísticos que realmente generan ese tipo de cosas. Yo no lo veo mal y está en la decisión de cada político en bajarse los sueldos o no. Nosotros nos pasó acá en Berisso, nosotros tenemos una reducción de sueldo que la pusimos desde acá, desde el Ejecutivo, para todos los funcionarios. O sea, en su momento cuando llegamos este municipio estaba quebrado financieramente y automáticamente nos bajamos todos los sueldos. Acá no hay celulares, no hay autos de funcionarios, no se le paga combustible a los funcionarios, nada, o sea, se cortó todo. Y hoy no solo eso, sino con esa situación que estamos viviendo, un montón de funcionarios pusieron parte de su sueldo o su sueldo entero a disposición para que el municipio pueda comprar insumos para esta situación. Entonces cada uno lo va manejando como puede y como le da su economía, ¿no? Y respecto a los insumos, ¿cómo estamos preparados? Y en las proyecciones, porque nosotros entendemos y por lo que se comunica a nivel nacional muy correctamente, lo que hicimos es tratar de prepararnos para que no pase lo que está sucediendo en Estados Unidos, de este contagio masivo, que el problema es, estamos hablando de una gripe fuerte, que el problema es que colapse los sistemas de salud, ¿no? Ahora, ¿cómo se está preparando el municipio para cuando llegue el pico, que es lo que se espera a fines de abril, si es lo que están informando, fines de abril, mayo, si el personal de salud y si el municipio, si el hospital de Berisso tiene todos los elementos necesarios, porque estamos viendo también en las redes que hay campañas que piden donaciones de máscaras, que piden de más elementos para, sobre todo el personal de salud, ¿no? Que es quien tiene que estar poniéndole la cara y está en primera línea trabajando con esta pandemia. Nosotros la verdad que nos vinimos preparando anticipadamente, como yo te contaba al principio de la nota, con respecto a lo que es el hospital y eso. El ministro de Salud, Daniel Goyan, se puso a disposición de todos los municipios, no de nosotros, de todos los municipios, donde nos pidió un listado con todos los elementos que necesitábamos, la cantidad de respiradores que teníamos en los hospitales, ver qué clínicas podían abastecer de la ciudad, donde cada uno de los municipios, inclusive nosotros, hemos pasado ese listado y ya nos empezaron a llegar los elementos que pedimos. Entre ellos también inclusive respiradores, que es uno de los problemas de esta enfermedad. O sea, vos dijiste bien, esta es una gran gripe, una gripe fuerte realmente, que nos va a agarrar, donde muchas veces se complica en lo pulmonar, muchas veces se complica en la parte de los riñones, y donde en muchos casos vamos a tener que entubar y ponerle respiradores a la gente. De acuerdo a lo que se va dando en el mundo, en Berisso tendremos que tener 16 casos complicados. Nosotros hoy contamos en total en Berisso con 15 respiradores, donde realmente podríamos atenderlo si fuese así. ¿Cuál es lo que no sabemos que puede pasar? O sea, el mate es un gran problema para nosotros. En el mundo no existe el mate. Y nosotros los argentinos, los uruguayos, estamos con el mate permanentemente y por ahí mucha gente no toma conciencia de eso. Y esto se transmite por la saliva. Uno de los temas fundamentales es la transmisión a través de la saliva. Entonces, ahí podemos tener la gran pandemia o podemos llegar a tener un pico muy grande. Entonces, en eso es lo que nos tenemos que abocar, ¿no?
O sea que estamos bien de Nosotros, insumos, lo que te sí, preguntaba. supuestamente pero, estamos bien y o nos sea, están no- llegando no- todos los insumos y Ajá. ahora esta semana van a estar llegando todos los insumos a las salitas, ¿no? Que hoy Perfecto. yo justo estuve hablando al Ministerio de Salud y ya tienen todo preparado en los depósitos para mandarnos a nosotros. La última. No solamente el mate, sino que a diferencia de España, por ejemplo, nosotros tenemos mucha pobreza. Y este es un virus que ataca a personas con digamos, con enfermedades de base, por eso se habla de cuidar a los adultos mayores y demás. ¿Y qué ocurre con la población que tenemos en riesgo? Eso también es una diferencia respecto a los países europeos. Bueno, se han tomado muchas medidas con eso, o sea, se le viene hablando mucho a la familia, que los abuelos se queden en casa, que no salgan y eso. Nosotros hemos tomado medidas acá en el municipio, como te decía, hasta hacerle los mandados a los abuelos. En los geriátricos se ha puesto de que no pueden entrar los familiares, o sea, se han tomado un montón de medidas y recaudo para que esa gente realmente esté aislada. Hoy es muy difícil aislar a todo el mundo, lo que tenemos que lograr es que el virus, en el caso nuestro, no entra, ojalá que no entre a la ciudad. En el caso de los barrios más carenciados, que no entre al barrio, o sea, son esas situaciones, ¿no? Se transmite por saliva, se transmite en un estornudo, o sea, esto es la gota de agua lo que transmite el virus. En eso es lo que tenemos que estar. Después los síntomas los sabemos todos, o sea, cuáles son, ya hemos visto campañas con respecto a esto, y bueno, ante cualquier síntoma tenemos que ser conscientes de ir al hospital, ir a la salita de los primeros auxilios, decir qué es lo que nos está pasando, y la mejor vacuna es quedarnos en casa, ya lo dijo todo el mundo eso, ¿no? Fabián, quiero que utilices estos minutos para dejar el mensaje que quieras a la ciudadanía, a quienes nos están mirando en estos momentos que estamos viviendo. No, la verdad que nos ayuden los ciudadanos de Berisso y de los demás distritos, que por favor se queden en su casa, que ante algún síntoma llamen al 148, que se dirijan a la salita de primeros auxilios, ni bien tengan fiebre, que lo hagan. O sea, esto arranca primero con garraspera en la garganta y después el virus se va yendo a los pulmones y ahí es donde hace la neumonía y empieza la fiebre, ¿no? Así que cuando tengan ya fiebre alta o sientan algún síntoma de eso, que se acerquen a la sala de primeros auxilios y a partir de ahí saben ellos dónde lo tienen que derivar y a qué hospital tienen que ir. Así que le pido la colaboración a todos los vecinos, le pido que se queden en su casa y que nos ayuden, por favor, a salir de esta situación. Fabián, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. La próxima, obviamente, si esto termina como todos queremos, te recibimos nuevamente en el estudio de ¿Cómo no? Ciudadanos, como lo ¿Cómo hicimos no? siempre, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por a ustedes. recibirnos. Y a ustedes, fue un programa especial, como todos los que estamos haciendo. Nos vemos el jueves que viene en un nuevo Ciudadanos. Gracias por estar del otro lado.